Terminamos la semana desde la redacción con mi compañera Marisol Venega. ¿Cómo le va? Dani Gutiérrez, ¿cómo estás? Está haciendo el ping-pong por todos los estudios de Grupo América. Bueno, un poquito. Pero contenta de estar acá sentada en este Claro que desde sí, la redacción, obvio. sabiendo que ustedes están del otro lado para participar de otro de los temas que se dan en nuestra vida y que tiene que ver en este caso con el analfabetismo emocional. ¿Qué es eso? Mira, seguramente cuando terminemos la entrevista o en el transcurso de la entrevista muchas personas, muchos de los que están del otro lado van a decir, yo conozco a alguien, conozco a esa persona. A mí me pasa. ¿Te pasa, por ejemplo, que te cuesta No, como... digo que las personas van a decir, a mí me pasan. Claro, a mí me pasa o conozco a alguien que le pasa. ¿Qué es lo que le pasa a esto de no poder registrar las emociones? ¿Viste por ahí cuando te pasa algo y decís, siento algo, pero no tengo ni idea de qué se trata? Bueno, esto tiene un nombre, analfabetismo emocional, y es el tema que te traemos hoy en Desde la Redacción. Hay consigna, como siempre, para que ustedes se sumen, nos escriban y nos cuenten si pueden expresar sus sentimientos, sus emociones, porque de esto trata el analfabetismo emocional que ya vamos a estar conociendo en más profundidad, de no poder ponerle palabras a lo que nos pasa y además de no empatizar con lo que le pasa al otro. Claro, el decir, pero ¿cómo puedes estar? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué lloras todo el tiempo? Viste que por ahí son frases que escuchamos, ¿no? ¿O cómo vas a llorar por eso? Claro, totalmente. Bueno, todas estas frases y todo esto tiene un nombre. Lo vamos a desglosar ahora y vamos a ver de qué se trata para poder entendernos y entender seguramente a alguien que atraviesa, ¿no?, esta falta por ahí de registro emocional. Para eso estamos con Carolina Salas, que es coach. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Y tratamos de hacer una introducción, quizás nos faltó mucho e implique esto mucho más de lo que pudimos decir. Y considero que lo han dicho impecable, considero que ya hasta acá llegó la entrevista. No, de ninguna manera. No, creo que esa es la propuesta, creo que es primero pensar, como dijiste vos, ponerle un nombre a lo que sentimos, empezar a educarnos en nuestras emociones. Porque bueno, muchas veces hacemos lo que nos sale. Y la idea es empezar a registrar por qué nos sale lo que nos sale, si es funcional para nosotros y si podemos hacerlo de otra manera. Como te mencionaba anteriormente, Daniel López Rossetti dice que somos seres emocionales que pensamos. Bien, porque nacemos todos de la misma forma, ¿no? Y capaz que nos vamos desarrollando y por circunstancias de la vida de cada uno o porque te va formando una personalidad más dura, por cosas que te van pasando, es como que vamos poniendo como un escudo y nos vamos retrayendo. Y esas emociones seguramente que están, pero no nos animamos a expresar o a caer en eso, porque las identificamos por ahí. Es que tal cual, porque no tenemos una educación formal desde ese lugar. Entonces, así como tenemos una educación formal desde habilidades académicas, técnicas, pero lo que es en cuanto a las emociones, que estamos de acuerdo que es fundamental, que yo considero que el público también lo va a entender, porque las emociones nos llevan a actuar de determinada manera y a obtener esos resultados. Entonces, muchas veces decimos, así como yo elijo la ropa con la que me voy a poner, muchas veces también puedo elegir la actitud con la que voy a salir a la vida o la emoción que me va a habitar, ¿sí? Entonces, nosotros empezar a tomar conciencia de que cuando yo tengo o me habita una emoción, no es lo mismo que si me habitara otra. No sé si soy clara. Sí. ¿No se pueden superponer las emociones, decís vos? Primero que no se pueden superponer. Seguro que podemos diseñarlas. Es decir, a lo mejor yo no elijo tener el miedo, pero sí elijo permanecer en él. ¿Sí? Okay. Entonces, a lo mejor a mí, es decir, las emociones se disparan de manera automática y bienvenido sea, porque me están mandando información. ¿Sí? Entonces, de repente, yo me quemo y instintivamente saco el dedo. Es decir, es una cuestión de supervivencia. ¿Sí? Pero si yo vivo habitando el miedo, ¿consideran que es funcional para lograr mis objetivos, para sentirme bien? No, ¿sabes qué es lo que creo, Carolina? Que llegamos a un punto tal en el que ni siquiera nos detenemos a pensar qué nos está pasando si nos está pasando algo. Esa es la propuesta. La propuesta es empezar a tomar conciencia de que no nos estamos deteniendo a registrar qué me está pasando. Entonces, es una pequeña decisión. Primero el registro, decir, ¿qué pasa? ¿Estoy registrando mis emociones? ¿Puedo ponerle el nombre? ¿Cómo me sentí hoy? ¿Cuál fue la emoción que más me habitó en el día de hoy? Entonces, si yo tomo ese registro, puedo decir, ¿y qué es lo que hizo que me sintiera así? Entonces, empezar a decir, esto hace que mi batería, como el celular, esto hace que mi batería baje, ¿sí? Estas cosas hacen que mi batería suba. Entonces, empezar a accionar en pos de tener un bienestar emocional. Porque si yo me empiezo a conocer, yo digo, conversar con esta persona me hace bien.
conversar con esta persona me insume energía. Ah, sí. Estas acciones me generan muchísimo bienestar. Estas acciones me lo insumen. Entonces, Daniel López Rossetti dice, detectemos lo que nos hace bien y dupliquemos la dosis. ¿Podemos ir detectando más o menos cuáles pueden ser esas emociones que la mayoría de la gente reprime? Por ejemplo, la alegría, o reprime o no se anima a expresar la alegría, el miedo, la tristeza. Y yo creo que falta esa permitirse. Daniela, en mi opinión, Sí. todas nuestras acciones tienen dos raíces emocionales, o el miedo o el amor. Ah, mira. Así, miedo. Yo metí tristeza. Miedo, pero vos fíjate que el miedo, es decir, ¿a qué es lo que voy? Que nosotros podemos empezar a registrarlo y muchas veces sí puede ser que de chiquito nos fue estratégicamente conveniente reprimirla, ¿sí? Cuando de chiquito, no llores, no llores. Ay, qué blandita que sos, Sol, vos siempre estás sensible. Entonces, inconsciente o conscientemente recibimos señales que nos hacen desde chiquito a reprimir nuestras emociones, ¿sí? O sea que de chiquito ya empezamos, sin querer queriendo, a intentar no expresar lo que nos pasa. Con esto que decís, no llores, no tengas miedo. No tenían buena prensa, ¿sí? Es decir, las personas emocionales se asociaban a que sos muy susceptible, muy sensible. Entonces vos fíjate que eso hoy se está descubriendo cuán importante es desarrollar nuestra inteligencia emocional. A tal punto que antes se decía que éramos seres racionales, que teníamos emociones, y hoy se dice ya que somos seres emocionales que razonamos. Exactamente. Entonces, desde este descubrimiento considero que, pero para nuestro bienestar, empezar a registrar qué es lo que me hace sentir bien, cómo puedo duplicar esa dosis, qué es lo que me afecta y cómo puedo eso revertirlo o diseñarlo. Porque muchas veces no es lo que nos pasa lo que nos dispara la emoción, sino lo que yo pienso de lo que me pasa. Claro, totalmente. O las consecuencias. Caro, nos llegan mensajitos, les preguntamos a los que están del otro lado, seguramente disfrutando de esta charla y diciendo, me pasa, le pasa a mi vecina, le pasa a mi hermana, a mi hermano, y nos cuentan, ¿no?, sus historias a través de nuestro número de WhatsApp. A ver qué nos cuentan en los mensajes. Hola chicas, tengo un abanderado que posee ansiedad patológica, no conecta, es un ser amoroso, pero no sabe gestionar sus emociones. Lo llevó a tener 3 infartos. Oh, muy buen tema. Excelente el tema de hoy, felicitaciones. Bien por comenzar mencionando a López Rossetti. Compren su libro Emoción y Sentimientos, es un antes y un después, nos dicen. Hola chicas, qué tema el de hoy. Me considero una mujer en proceso de alfabetización emocional. Creo, a ver si subimos un toquecito, creo fundamental el apoyo de profesionales. Buen fin de, siguen llegando mensajes, enseguida vamos a compartir más. Y justamente iba a decirle a Carolina, viste que nos entrenan desde chico para un montón de cosas, que tenemos que estudiar, que la primaria, que la secundaria, que seguir una carrera universitaria, que cómo vestirse, que cómo ordenar la casa, te entrenan un montón de cosas. En lo emocional, no. Totalmente. Digo, no, me pongo a pensar, digo, familiarmente, éramos de sentarnos a hablar, no sé. A preguntar lo que a uno le pasaba, ¿no? Totalmente. Eso hoy se detecta como una falencia en el sistema educativo y está inclusive impulsándose en la educación emocional, una ley de educación emocional. Porque como dijiste, Sol, tenemos entrenamiento en muchísimas habilidades y algo que es tan determinante, que es nuestras emociones, nuestro bienestar psicológico, ya eso no lo estamos entrenando. Y fíjate qué interesante lo que dicen acá las personas, que dicen, bueno, sin duda que una vez que lo detectamos, puede ser que requiramos ayuda profesional, pero escúchame, si yo tengo una muela que me duele, ¿yo qué hago? Voy al odontólogo. Claro. Si no me ocupo, eso se empieza a infectar y se me empieza a segregar y me empieza a generar un montón de cosas. Hay un montón de señales que tenemos en nuestro cuerpo, que estamos emocionalmente afectados. No dormimos bien, tenemos palpitaciones, estamos iracundos o no disfrutamos pequeñas cosas. Entonces, ¿qué hace que ante esas pequeñas señales decir, che, no estoy disfrutando la vida? Ay, qué tema. Ocupate. Sí. Porque no pasa por los factores externos. Hoy venía... Y no sos una persona depresiva que está en la cama y nada, ¿viste? Por ahí se puede decir, no, bueno, estoy pasando por una etapa en mi vida que... Pero te das cuenta que se vuelve un hábito ya. Se vuelve crónico, Dani. Hay veces que un profesional te puede asistir porque a lo mejor hay algo en tu biología que no te está promoviendo la endorfina, los serotonina. Totalmente. Hay cuestiones hormonales y biológicas. Y biológicas que necesitan de una medicación. Está bueno esto decirlo, porque por ahí hay personas depresivas que no toman... o familiares de personas, de pacientes con depresión, que no toman a la depresión como una enfermedad, y lo es, y necesita una asistencia, un tratamiento
pero lo que no hay que olvidar es la otra pata, digo, no es solamente remedios, hay que ir a curar hay que registrar el alma también, Dani, porque registrar como lo que dijiste, pasa. exacto, ¿Qué porque nos si llevó no, ahí? se vuelve algo crónico, es decir, como que ya de Claro. repente ya no me lo puedo, es una cosa tan pesada que ya no me puedo ocupar. Hablando de nuevo de Daniel López Rossetti, yo estuve este verano en una charla preciosa que dio en Costa Galana y él habla de pequeños tips que podemos hacer. Por ejemplo, habla de la dicotomía del control. Muchas veces nos angustiamos, nos enojamos o nos entristecemos por cosas que están fuera de nuestro control. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿en qué ayudo al otro o en qué me ayuda a mí angustiarme por es decir, lo que pasa es que aquel conductor es un bruto? Y a lo mejor ese conductor está pensando exactamente lo mismo de mí. Pero vos fíjate que ese pensamiento rumiante, porque nos regodeamos en ese pensamiento, me hace poner de mal humor, poner mala cara y ponerme estresada. O el suponer. O el suponer. Cosas. Uno de los mensajitos que creo que decía que había sufrido un infarto. Tal cual. Y investigando un poco sobre todo de López Rossetti, te decía que pueden aparecer enfermedades psicosomáticas. Totalmente. Por eso dijiste el tema de las palpitaciones, y acá leo que puede ser el colon irritable, acidez gástrica, o sea, no solamente es lo emocional, sino que esto de reprimir o de no expresar nos puede caer todo en esta parte de acá, ¿o no? Pero Dani, cuando yo empiezo a registrar que a través de una emoción funcional se me desarrolla mi sistema inmunológico, digo, ¿qué me impide ocuparme de eso? Y al revés, si yo de repente estoy siempre alerta, siempre en estado de alerta, atención, genero cortisol y estoy intoxicada. Entonces, es un círculo vicioso o virtuoso. Entonces, está en mí, a mí me encanta una frase que dice, yo me acepto como soy y me construyo como quiero ser. Entonces, ese es el desafío. A partir de este principio de que somos seres emocionales que razonamos, de hecho, ya se habla de este pase de factura que las emociones hacen en el cuerpo, no solo acá ni en cualquier parte. Exacto. O sea, hoy por hoy, quienes van más allá de la medicina tradicional y demás, asocian cada dolor o cada situación, dolencia o patología que una persona tiene con algo emocional. Es que todo está relacionado, todo está relacionado. Si yo de repente siento que tengo una tensión importante en el cuerpo, la idea es pensar y ocuparme, ¿qué me está informando el cuerpo? No es tomarme un analgésico, porque ahí lo que estoy haciendo es haciéndome un callo, estoy cortando el registro. Entonces, como dijo Sol, el cuerpo me informa y ando con una ansiedad, ando con un nudo en la panza. Y sí, es una angustia, hay algo que te tenés que ocupar. Entonces, cuando yo empiezo a conocerme y a decir, yo quiero ocuparme de mi bienestar, yo quiero alfabetizarme emocionalmente, empiezo a decir, ¿qué emoción sentí hoy? Y la verdad es que no lo sé. Hoy podemos acceder a informaciones. Entonces, podemos llegar a localizar cuáles son las emociones, porque como para ir dejando un mensajito con el tema de hoy, muchas personas viéndonos dicen, bueno, está bien, yo reconozco, tengo esta Ay, no me sale la palabra. Analfabetismo emocional. Emocional, listo. Encontré lo que me está pasando. Bueno, ahora, ¿qué hago? Me ocupo. ¿Cómo me ocupo? Mira, yo voy a dar 3 tips importantísimos que están a mano. Primero, autoconocerme, lo que dijiste vos. Es decir, conocer qué emoción me genera a mí esta situación. ¿Sí? Entonces, como decís vos, primero te va a costar. Vos decís, ay, nunca me puse a pensar cómo me sentí hoy. Claro. Porque vivimos en automático. ¿Sí? Entonces, primero, autoconocerme. ¿Sí? Decir qué emoción me genera. Segundo, decir, yo la quiero seguir sintiendo. Es decir, asumir la responsabilidad de que yo tengo la capacidad de diseñar otra emoción distinta, porque yo cuando tengo una emoción distinta, actúo distinto y logro otras cosas. A ver si se entiende. Primero, vamos al pensamiento. Sí, cuando reconozco lo que me pasa... Me puedo ocupar y decir, che, yo quiero seguir por la vida odiada, quiero seguir por la vida, voy a usar un término adolescente, modo hater. ¿Qué me genera a mí y qué genera al otro estar en modo hater? Entonces, vuelta al tema, yo quiero tener esta emoción y no, la verdad es que yo quiero elegir una emoción que me sea más funcional, me genere más bienestar a mí y al otro. ¿Sí? Entonces, primero decir, ¿qué emoción quiero sentir yo en la vida? Porque, vuelta al tema, no es lo que me pasa lo que determina esa emoción, sino es la historia que yo me cuento de lo que me pasa. Entonces empezar a decir, voy a pensar que estoy pensando, valga la redundancia, sobre lo que me está pasando. Porque en función de lo que yo pienso, es la emoción que va a surgir. En función de la emoción, es lo que yo voy a hacer, y en función de lo que yo haga, es lo que yo voy a lograr. Bien, me encantó. Excelente.
Han llegado más mensajes que ya compartimos. Nuestra vía de comunicación abierta, 2613-44-44-44. ¿Vos podés expresar tus sentimientos? Sobre todo los padres hombres tienen que dejar de decirle a todos sus hijos hombres que no lloren, payasos. Me llamo Susana, estoy viendo el programa. Te cuento que yo expreso mis sentimientos. Lo que no entiendo, que no te entiendan. Respeto, pero duele. Pienso que nadie puede dar lo que no le dieron. Hola, después de que murió mi abuela, que era como una mamá para mí, empezaron muchos miedos juntos. Todos los días me levanto con un miedo nuevo, junto con mucha ansiedad. ¿Cómo aprendo a manejar todo? ¿Cómo hago para dejar de tener miedo a todo? ¿Es por todo el proceso de fallecimiento de mi ser querido? Claro, Pregunta. Haciendo alusión a la muerte, ¿no?, de su abuela. Buenas tardes, excelente programa. Yo hice terapia con profesionales de familia y me detectaron un marcado desapego emocional. Trabajo mucho en eso, se confunde con desamor, pero no es eso. Así que este tema me toca profundamente. Me cuesta mucho expresar mis sentimientos, será porque tengo ascendencia inglesa. Generalmente mis amigas me dicen que soy muy fría. ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? Gracias. ¿Qué pasa cuando la gente te pone ya una etiqueta? O sea, las etiquetas, ¿no? Que te dicen, no, vos sos re fría, vos no llorás nunca, nunca te importa nada. Y esa persona se cree eso. Y en realidad no, es una persona que quiere llorar, que se quiere expresar, Claro. pero bueno, te El etiquetaron, problema no es que te pongan la etiqueta, me parece, sino que te la creas, ¿no? Impecable, impecable. Primero que, fíjate vos, primero es lo que yo creo de lo que la persona dice. Es decir, no es lo que es. Yo le estoy dando el poder a ella de que me condicione. Y fíjate lo que dijiste vos, yo soy fría. No nos damos cuenta del poder lo que tiene el lenguaje. Totalmente. ¿Qué pasa si yo digo, yo estoy siendo fría? Claro, diferente, como algo circunstancial. Exacto, como, Claro. Es ¿sabes un qué? momento... Es decir, hay muchas cosas que estamos condicionados, que se requiere, como dijimos, la ayuda profesional, pero hay muchas cosas que también elegimos. Claro. Entonces, me encantó lo que hablaron del miedo. Todas las emociones son funcionales, no hay que reprimirlas. Había alguien que pedía ayuda y que decía, ¿cómo supero el miedo ¿Cómo después supero? de la Por eso pérdida de mi vuelvo a- abuela? ¿Cómo supero? Porque tengo todo el tiempo miedo de ansiedad, dice. Pero fíjense qué importante es que cuando yo me alfabetizo emocionalmente o cuando busco ayuda profesional, me pueden decir que el miedo, vuelta al tema, las emociones son todas funcionales porque están en nuestra biología. El tema es que llega un momento que si yo no hago una buena gestión de esa emoción, pasa a ser disfuncional o pasa a ser patológico. Bueno, esta persona la identificó, la puso en palabras, lo cual está bueno, pero preguntaba qué hacer para superarlo. Muchas veces se requiere, es decir, por ejemplo, ¿Ayuda el duelo, profesional? claro, ayuda. El duelo es una emoción de tristeza que tiene un proceso, entonces es necesario transitar ese proceso. Ahora, llega un momento que cuando ya excede, cuando yo me estoy dando cuenta, hay una frase muy bonita que dice, por ejemplo, no te asustes si la angustia ronda en tu cabeza, pero no dejes que haga nido en ella. Entonces, muchas veces cuando la emoción nos habita y nos cuesta poder transitarla o poder diseñarla, se requiere ayuda profesional. Pero muchas veces también nosotros la podemos revertir o gestionar. El tema es quererlo, ¿sí? Hablando de esto del miedo o de las cosas que ellos mencionan, Daniel López Rossetti habla de 3 cosas que podemos pedir al Señor, al universo, Buda o Pachamama. Fíjense qué importante y qué bonito que es. Primero, Señor, dame por favor la serenidad de aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar. Por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido. ¿Yo puedo cambiar eso? No. Claro. Entonces, dame la serenidad de aceptarlo, ¿sí? Dame luego la valentía y el coraje de cambiar aquellas cosas que sí puedo. Claro, animarse. Animarse. Y dame la sabiduría para discernir entre uno y otro. Ay, qué lindo. ¿Eso lo dice él? No, lo dice, él lo menciona, pero lo bien. dice San Agustín inclusive. Me encantó, lo Es voy a... precioso. Entonces son voy a 3 aplicar. cosas. Primero, dame la serenidad para aceptar aquellas cosas que no puedo. Entonces, muchas veces me entristece, haciendo alusión a esta persona, Seguro. con todo respeto, que haya fallecido un ser querido. Entonces, aceptarlo. Segundo, coraje y valentía para cambiar aquellas cosas que sí puedo cambiar. Porque muchas veces nos quejamos de una situación que sí, que no tengo nada contra mi marido, pero mi marido. Bueno, vos podés cambiar. Puedes cambiarlo. Y dame la sabiduría para discernir entre uno y otro. ¿Qué pasa con esas personas, por ejemplo, que
han sufrido cosas o no, se han ido formando así en el transcurso de la vida y son personas que no es que no están preparadas para el sufrimiento o para las cosas fuertes en la vida, sino que cada vez que le pasa algo feo en su vida, depende de lo que le vaya pasando a lo largo de la vida, es como que lo reprimen con felicidad. Claro. Dice, bueno, me enteré de que una persona muy llegada a mí tiene una enfermedad, es algo triste, pero intento, no sé si es la palabra es reprimir la tristeza, sino taparlo, y pensar en algo, claro, pensar algo positivo, pero para estar bien. Pero vas tapando, o sea, te vas conectando con lo que te pasa, pero para no sufrir. Claro. Lo que pasa es que vuelta, está muy interesante lo que decís, Dani. Por eso ¿Se entendió? Sí, perfecto, de alfabetización emocional, porque muchas veces, en mi opinión, lo que vos mencionas es como taparlo, es como confundirme. No, está todo bien. Claro. Y no es decir, me duele acá el pie, me duele el pie y salto y me voy para el otro lado, pero me sigue doliendo y me sigue sangrando. Entonces, no es cambiar la mirada, sino es conectarme. Por eso dicen que las emociones hay que conectarse, hay que transitarlas, porque me están informando. Ese dolor que vos decís, bueno, de repente, por decirte, te echaron del trabajo. ¡Ay, no, qué bueno! No. Voy a conseguir otra cosa, sí, pero estar está positivo. Bueno para procesar eso, decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué información me está brindando? ¿Sí? Entonces, no está bueno taparlo, sino está bueno conectarme con esa emoción, que algo me está informando, y desde ese lugar luego gestionarla, pero no reprimirlas, porque ahí lo estás haciendo reprimiendo. Y cuando vos reprimís esa emoción o implota, en una gastritis, o explota, de repente soy un loco de atar que me tocan y salto porque vengo haciéndome la simpática, hace un montón de cosas y no, estoy desbordada, pero vengo con una sonrisa dibujada como el Guasón. Entonces es importante, es por eso yo digo, el registro emocional constante, como hacemos con nuestras muelas. A vos te duele un pie, te duele un músculo y te ocupás. Claro, totalmente. ¿Qué pasa? ¿O no? Sí, totalmente. Sí, Carolina, tenemos que ir cerrando, pero antes vamos a compartir más mensajes que llegan, porque les hemos preguntado si pueden expresar sus sentimientos, sus emociones, y nos cuentan, a ver qué nos cuentan. A ver, ¿qué nos llega? Buenas tardes, chicas. Muy bueno el tema de hoy. Los seres humanos estamos acostumbrados a dar, pero no a sacar de nuestro interior todo lo que nos pasa, ya sea lo bueno o lo malo. Y eso muchas veces se debe a la vida acelerada que llevamos y nuestro cuerpo nos da la señal, nos dice Lore de Junín. Lore, muy acertado tu mensaje. Buenas tardes, la verdad que jamás puedo expresar mis sentimientos. Es muy difícil tener todo guardado, pero no encuentro la forma para hacerlo. Buenas tardes, mi hija padece crisis de pánico en tratamiento psicológico. ¿Cómo puedo ayudarla? Buenas tardes, escuchando lo del doctor Rossetti, recordé que una charla de él hablaba de no hacerse mala sangre porque eso enferma mucho. Muy bueno el programa. Me llamo Mabel, el programa está buenísimo. Por el estrés he llegado a tener problemas ginecológicos donde no encontraban solución porque todo salía bien. Hasta que descubrieron que el estrés que tenía y que me bajaba las defensas me afectaba ginecológicamente. Buenas tardes, soy Marcela. Las palpitaciones, los mareos son causa también de no expresar los sentimientos. Hola chicas, como siempre tratando excelentes temas. Yo cuando expreso una emoción se me sube la presión, es decir, presión emotiva. ¿Está bien la presión emotiva? Sí, totalmente. Sí. Me encantan los emoticones, mira cómo incorporaron emoticones para trasladar. Pero no es que está expresando una emoción, creo que la está mal gestionando, porque si le provoca subida de presión arterial es que algo ahí está fallando. El sol está hoy iluminadísimo. Está mal gestionando. Hay mucha gente que entra al consultorio y ve al médico y se le levanta la presión. Entonces, es como decir... El estrés del guardapolvo blanco. Tiene ese nombre. Pero el tema es cómo yo estoy gestionando. ¿Qué historia me estoy contando yo del médico? Claro. ¿Sí? Entonces, eso. Con respecto a esta persona que tiene su hija... los crisis de pánico. Exacto. Como para un síntoma, Marian Rojas Estapé, también es una médica preciosa española, y ella fomenta lo que es la oxitocina. También la hablamos un montón, la oxitocina acá. Y ella dice que un abrazo, es una recomendación ahora por el comentario de ella, un abrazo de 8 segundos
hace que la ¿Por qué gente... los 8 segundos, Caro? Porque lo escucho un montón el Lo tema. dijo Marian Rojas Estapé. Le preguntamos a ella, le whatsappeo y te lo conté. ¿Sabes? No, pero te lo digo porque me Sí, lo han dicho porque yo se lo leí. mínimo 8 segundos. Y yo creo que... ¿Será el tiempo necesario para Para que que se te- Bueno, para ese ay, contacto, seguro, pero para ese seguramente que contacto, sí, pero digo, sí, tiene sí, que haber sí, una sí. explicación. Sí, científica? pero es cierto, ella dice, pero yo creo que hay muchas cosas también, es decir, muchos tips, como les digo, que ayudan. Entonces, está comprobado desde lo que se genera, desde la endorfina, la serotonina. Bueno, abraza a tu hija, vos que nos Exacto, escribiste, 8 como segundos. mínimo 8 segundos. Si dura más, todo bien, pero como mínimo 8. Ese abrazo de 8 segundos no le va a solucionar el problema, pero sí le va a dar la fuerza para afrontarlo. Sí, y a ella como mamá también. Caro, Totalmente. ha sido muy lindo escucharte, la verdad que Igualmente. está re bueno hablar sobre las emociones y los sentimientos, por ahí uno los reprime y hay personas que seguramente no entienden lo que les pasa y hoy despertamos muchas dudas y sacamos también. Tareas para el fin de semana. Empezar ver. a registrar las emociones. Empezar a poner un cuadernito la emoción que tenemos. Empezar a desarrollar la gratitud. Pero nuestras emociones, no ponerle las emociones a lo de los demás. Totalmente. Porque como dijo mamá, cuando yo empiezo a registrar las mías, luego voy a empezar a registrar los otros. Pero el primer paso El nuestro. es el mío. Gracias, Caro. Gracias. Un Gracias. placer, divina. Un placer. No sé si esto es una emoción